Buenas tardes, estimados hermanos, gusto de saludarlos a todos. En esta oportunidad, debido a una asignación de trabajo, no voy a poder estar en vivo llevando el estudio bíblico a todos ustedes. Sin embargo, hemos dejado este video pregrabado y ustedes lo pueden ver en esta plataforma, en nuestro canal de YouTube. Gracias por su comprensión. Bienvenidos a la continuación de nuestro estudio de la segunda epístola del apóstol Pedro. Esto vamos a estar pidiéndole a Dios que nos apoye para poder compartir la palabra. Vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de predicar tu palabra, de analizar versículo por versículo, de poder aplicarlo a nuestra vida. Señor, agradecemos tu bondad y agradecemos tu misericordia. Quiero pedirte, Padre, que los próximos minutos puedan ser fructíferos en nuestra búsqueda del conocimiento de la palabra de Dios. Pero esto no lo podemos hacer con sabiduría humana ni con el pleno estudio humano, sino tiene que llevar el ingrediente maravilloso de la unción del Espíritu Santo. Y es por eso, Señor, que te pido que bendigas a todas las personas que están viendo este video, escuchando este audio o cualquiera que sea la manera en la que llegaron a tener contacto con este estudio. Te pido en el nombre de Jesús que puedas ungirlos ahí donde están. Que me regales tu unción a mí para compartir la palabra, pero también a todos los oyentes para que puedan ellos recibir esta palabra y puedan aplicarla a su vida, Señor. Ayúdalos a seguir leyendo, a seguir analizando el texto bajo tu unción, de manera que no solo puedan confiar o pensar en las cosas que otro ser humano dice, sino también, Señor, escuchar la voz de Dios. Te pido en el nombre de Jesús que puedas hacerte cargo de los siguientes minutos y, por supuesto, no olvido darte gracias por darme la oportunidad de hacerlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a todos por conectarse o gracias a todos por ver este video también en diferido. Vamos a seguir en este análisis de la segunda epístola del apóstol Pedro. Vaya conmigo al capítulo 3. Vamos a iniciar el capítulo 3 en esta oportunidad. Recuerden que hemos estado analizando toda la epístola. Y en la segunda epístola de Pedro nos damos cuenta de cómo él nos quiere advertir acerca de los falsos maestros que estarán dentro de la misma iglesia. Y hemos levantado las alertas que hemos podido en los últimos versículos. Pues ahora vamos a analizar del versículo 1 al 9 del capítulo 3. Vamos a iniciar el último capítulo de esta epístola. Versículos del 1 al 9. Vamos a ver lo que dice la palabra. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Voy a hacer una pausa ahí porque ustedes saben lo que queremos hacer siempre es analizar frase por frase, versículo por versículo o las ideas importantes que tenga el texto. Aquí vemos que dice, amados, esta es la segunda carta la que os escribo. Como analizamos también a los escritores, la estructura de las cartas o las epístolas, aquí nos damos cuenta que no hay confusión en cuanto a que esta carta había sido escrita por el apóstol Pedro. Ya estudiamos primera de Pedro y esta es su segunda carta y eso es lo que él aclara en el mismo principio. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Él sabe qué es lo que ha escrito. Él sabe que en la primera epístola del apóstol Pedro nos exhortó a que nosotros podamos tener atención a todos aquellos ataques externos fuera de la iglesia. Pero ahora también nos está exhortando a que tengamos cuidado con los ataques internos. Él apela, dice, a vuestro limpio entendimiento. La palabra limpio tal vez no es la más adecuada en la traducción. Y es porque pareciera que ustedes y yo tenemos un entendimiento sin pecado, tenemos un entendimiento sin malos pensamientos, tenemos un entendimiento limpio. Y al escucharlo, puede ser que algunas personas no se hagan cargo de ese entendimiento, diciendo yo no tengo un entendimiento limpio. La palabra quizá correcta que hubiéramos podido utilizar acá para que no suene tan inalcanzable esto del entendimiento limpio, quiere decir que tengo un entendimiento adecuado de las cosas de Dios, que tengo un entendimiento sano en cuanto a las cosas de Dios, para que podamos todos identificarnos con esto. Pero pues utilizamos esta palabra limpio, pero debo estar claro de que no se refiere a esa limpieza absoluta en la cual ninguno de ustedes ni yo
ni nadie sobre la faz de la tierra pudiera aplicar a esto, porque nadie tiene un pensamiento limpio. Pero nuestro entendimiento, inspirado por el Espíritu Santo, puede llegar a una buena conclusión. El versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Aquí nos damos cuenta que él apela a el Antiguo Testamento y a toda la profecía que se ha dado acerca de Jesucristo, de la venida de Cristo al mundo, de su crucifixión, de su resurrección y de su venida posterior, incluyendo el arrebatamiento de la iglesia. Él a estos hombres de Dios los llama santos. Es bonito poder ver cómo escribe. Recuerden que el apóstol Pedro era un hombre del vulgo, era un hombre sin preparación académica, era un hombre que no había pasado por un aula, que no era un gran escritor. Todo lo que vemos acá es inspirado por el Espíritu Santo. Y vemos como este hombre, que probablemente era rudo, tosco, llama santos a los profetas. Pero un poco más adelante dice, antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahí ya no se dice santo, acuérdense que él era un apóstol. Pero él ya no dice nosotros los santos apóstoles también, sino que habla de vuestros apóstoles, como quien dice estamos acá para servirles. Él no se consideraba un santo profeta, como los anteriores, hubiera dicho los limpios apóstoles, los limpios o santos apóstoles, pero él no trató en ningún momento de ensalzar su posición o su trabajo en el Señor, aunque trabajó hombro a hombro con Jesús, sino que él se llamó apóstol como cualquier otro. Sabiendo primero esto, versículo 3, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Cuáles son los postreros días? Aquellos días en los que se acerca el fin, aquellos días en los que están posteriores a obviamente los días que ellos estaban viviendo, pero que ya están en los días finales. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Hemos explicado en varias ocasiones lo que significa la palabra concupiscencia y son las pasiones y los deseos humanos pecaminosos que los arrastran. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Como aquí vemos claramente, dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? Ustedes han prometido esto desde el principio, por eso se burlan. Y hoy en día tenemos y creo que esto ha sido ya en algunas generaciones anteriores, empiezan a burlarse del hecho de que hay predicadores, como su servidor y muchos otros, y ustedes mismos también, que abrazamos la idea de la pronta venida de Jesús. Por supuesto no tenemos una fecha, por supuesto no tenemos un mes ni un año, pero todos entendemos que en algún punto el Señor Jesucristo volverá, que arrebatará a su iglesia, porque eso es lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses y el libro de los Colosenses, y que después vendrá junto con la iglesia reunida a poder pelear dos batallas, la guerra de Armagedón y la guerra de Gog y Magog. Esto ya lo entendemos, ya lo sabemos, y predicamos de la pronta venida de Cristo. Sin embargo, hay burladores que dicen, sí, eso lo han predicado desde el apóstol Pedro, desde la iglesia primitiva. Hace 2000 años que están con ese cuento y nada pasa. Hace 1000 años que están diciéndonos esto y amenazándonos para podernos tener en temor y en miedo, pero nada sucede. Y empiezan a burlarse de esto diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. No ha pasado nada, le dicen a uno. Porque desde el día en que los padres durmieron, sigo leyendo el versículo 4, porque el día de que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Aquí lo que nosotros o debemos ubicarnos es en la línea de pensamiento del apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo, donde dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. Y los padres, por supuesto, significa desde Abraham, desde Adán y todo lo demás, desde Noé, Abraham, Moisés, todas estas personas que vivieron dándole sentido a las cosas que Dios hacía,
sobre la faz de la tierra. Y dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nada ha cambiado, todo sigue. Dios es inmutable, Dios no ha cambiado en sus pensamientos ni en sus promesas y las cosas se han ido dando poco a poco. Los profetas profetizaron sobre la venida de Jesucristo y esta se cumplió. Profetizaron sobre la resurrección de Cristo y esta se cumplió. Profetizaron acerca de lo que el Espíritu de Dios iba a hacer en la vida de la iglesia y eso se ha cumplido y todo se ha ido cumpliendo de acuerdo a sus promesas. Pero estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Le han quitado autoridad a Dios en sus vidas, por supuesto, porque a Dios como tal no le podemos quitar autoridad, Él sigue siendo Dios. Pero ellos le han restado autoridad a Dios y se les ha olvidado que Él es el creador de los cielos y de la tierra, que Él tiene autoridad y potestad para decir qué día vendrá por nosotros y si quiere dar más tiempo lo puede hacer. Nadie le puede poner un tiempo a Dios, nadie puede ponerle límites a Dios. Es el dueño del oro y de la plata, de los cielos y de la tierra. Y dice, y también de la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Obviamente aquí hablamos acerca de este recurso tan especial que es el agua, creación de Dios, por la cual subsiste toda la tierra. No hay nada que pueda subsistir sin el agua. Y entonces vemos que dice que por el agua subsiste y por lo cual dice el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, continúa diciendo en el versículo 7, están reservados por la misma palabra que nos ha sido dada desde el principio del tiempo por los profetas y por los apóstoles y ahora los que predicamos y usted que lee y estudia la palabra de Dios, dice que es la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice, esta promesa sigue estando vigente, tanto la venida de Jesús por su iglesia llamada en la Biblia como arrebatamiento, también está guardada el juicio, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8. Mas, oh amados, o sea, este mensaje va para la iglesia. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El apóstol Pedro entendió, al igual que usted y al igual que yo, que la decisión es de Dios, que nosotros no podemos decir, ya pasaron 2000 años y Dios se le olvidó. Ya pasaron 2000 y pico de años y no era cierto lo que Dios había propuesto. Sí es cierto, y si usted lee la historia se da cuenta que Dios se ha tomado su tiempo siempre. El pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia 70 años. Cualquiera hubiera pensado que 1 año o 2 era suficiente para demostrarle al pueblo de Israel que estaba equivocado y que deberían regresar a su Dios. Pero estuvieron 70 años ahí. 40 años anduvieron por el desierto. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Él tiene la decisión, sigue siendo Dios, creador del cielo, de la tierra y del agua. Recuerden lo que dice hace un rato el apóstol. Versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De esta forma nos damos cuenta que hay un motivo por el cual el Señor todavía hasta este momento no ha venido por su iglesia. Y ese motivo es el amor hacia todos aquellos que de una u otra forma no han querido aceptarle como Señor y Salvador. Nos damos cuenta entonces que Dios quiere que todos se arrepientan. Sabe que no todos podrán llegar. Pero probablemente Dios sabe mejor que usted y que yo las experiencias que han habido previas en cuanto a que habían seres humanos, hombres y mujeres, que negaban a Dios, que se negaban a creer en Él, que rechazaban a Jesucristo, pero que en un momento dado de su vida alguien les habló o tuvieron la necesidad y Dios se manifestó a sus vidas y ellos se convirtieron y pasaron de las tinieblas a la luz. Entonces Dios sabe que esos casos pueden suceder, habrán otros que no. Habrá otros que llegarán tarde. Ya la ventanilla de servicio al cliente para la aceptación
para la vida eterna estará cerrada. Pero Dios dice, vamos a dilatar el tiempo lo más posible para que todos puedan llegar al arrepentimiento. Entonces, como ven, en el análisis de estos 9 versículos que ahora hemos estudiado, podemos encontrar la necesidad de la exhortación constante a la iglesia. Y este es el tema de este estudio, la necesidad de la exhortación constante a la iglesia. Es necesario que siempre estemos nosotros siendo exhortados para poder recordar todos estos pequeños detalles que son básicos para lograr obtener la vida eterna. El capítulo 3, si usted quisiera analizar el capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro, debería dividirlo en 3 partes principales para poder entender todo el capítulo, que es lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Primero, del versículo 1 al 4 de lo que hemos leído es la actitud hacia el Señor y la prueba que le puede venir a aquellas personas que rechazan a Dios. Hablamos acerca de la palabra apostasía en la semana pasada y es todo aquel cristiano que rechaza a Jesucristo habiendo sido un creyente. Entonces esa actitud hacia el Señor y la prueba que puede venir sobre ellos es lo que leemos en los primeros 4 versículos. De los versículos 5 al 13 podemos ver la orden del día de Dios para el mundo, es decir, cómo Dios empieza a mandar estas señales a partir de de la manera en la que usa el apóstol Pedro para decirnos que el día de Dios viene porque viene. Cuándo, cómo y dónde no lo sabemos, nadie lo sabe, y si usted empieza a escuchar que alguien está tratando de adivinar, porque esa sería una adivinación, una fecha aproximada de cuándo puede venir Jesucristo, está equivocado. No existe, porque Dios dejó claramente dicho que nadie puede saber eso excepto el Padre. Versículos del 5 al 13, entonces solo avisa de que hay un día de Dios. El día de Dios es el día del juicio y el día de bendición. Juicio para todos aquellos que no creyeron o no quisieron creer, y de bendición para todos aquellos que hemos dado el paso de fe. Y los versículos del 14 al 18 está la advertencia para los creyentes, que lo vamos a ir por supuesto analizando paso a paso más adelante. Estos 9 versículos que hoy hemos analizado tienen su aplicación, que es lo que queremos hacer a continuación, y es que a pesar de nuestra vida de santidad presente, nosotros debemos ser exhortados. Esa palabra exhortación no es un regaño, no es que viene Dios con un bate a pegarnos en la cabeza o con un cincho a darnos una nalgada, sino que es parte de mantener viva la esencia del Evangelio en nosotros. Para eso se exhorta, no es para un regaño, no es para un señalamiento ni una crítica. La exhortación es para que todos nosotros podamos mantener presente una verdad. Amados, dice, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Así es lo que empieza diciendo el apóstol. Pedro veía la necesidad entonces de la exhortación continua a la iglesia, sobre todo cuando estaban dispersos. El Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pedro, conocía perfectamente la naturaleza humana, y así somos todos. Si nosotros dejamos de entrenar, de practicar, de hacer algo que probablemente nos gusta o que para nosotros es un hobby, vamos a perder un poco esa práctica y vamos a dejar de ser tan buenos como lo éramos en un determinado punto. Y esto es lo que el apóstol Pedro conocía. Sabía que nuestra carne a veces nos gana, que somos perezosos en cierto sentido y que esto nos puede alejar un poco de Dios. Se preocupaba por la condición espiritual de la iglesia en la dispersión, cuando estaban ya todos dispersos por la persecución. Por esto se preocupaba de la condición espiritual y también que fuesen a caer en un estado de adormecimiento espiritual. A muchos nos ha pasado esto, el adormecimiento, las actividades, andar siempre ocupado, andar haciendo cosas de la empresa, del trabajo, de las inversiones, de la familia, etcétera, etcétera, nos empieza a alejar un poco de Dios y tal vez en ello no hay nada pecaminoso, sino que son nuestras actividades diarias, pero aún esas actividades nos empiezan a adormecer en cuanto a las cuestiones espirituales. Ya no se diga si estamos involucrados en cuestiones pecaminosas, aún más rápido y más grave.
Recordemos que los apóstoles y la iglesia primitiva vivieron el evangelio, como si el arrebatamiento fuera a suceder el día siguiente, en esos mismos días. Por eso desde entonces se predica. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Predicar acerca del advenimiento de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia, como si se fuera a hacer hoy, en mi tiempo, porque eso es lo que Dios nos ha dejado instituido. Tenemos que predicar muchas cosas del evangelio: el perdón de pecados, la vida eterna, el juicio final, los eventos del porvenir en el Apocalipsis. Tenemos que hablar acerca de la misericordia de Dios, tenemos que hablar acerca de los milagros. Hasta el mismo Satanás hay que hablar del infierno, hacerle entender a la gente que existen este tipo de cosas. Todo esto es parte del paquete de mensajes que tenemos que compartir, que la Biblia nos ha dicho que tenemos que hacer hasta que Cristo venga. El arrebatamiento es uno de esos temas también. Y eso la iglesia primitiva lo decía, porque como puede ser en cualquier momento, yo debo asumir que esto puede pasar hoy, en mi tiempo. Y es por eso que lo debo compartir. Su meta y el anhelo del apóstol Pedro era que la iglesia que vivía en el éxodo, en la expatriación, pudiera tener una santidad que se desarrollara con el tiempo, pudiera tener una santidad doctrinal, que tuvieran una buena y sana doctrina, y que todos estuvieran siempre listos y fieles esperando la venida de Jesús, el arrebatamiento de la iglesia y la posterior venida de Cristo sobre la tierra. Por todo esto que ya hablamos, les despertaba con exhortación el limpio entendimiento. Les decía, ese entendimiento que ustedes deben de tener inspirado por Dios, yo se los debo despertar todos los días. La palabra despierto en el original griego significa estimular el pensamiento, refrescar la memoria, un indicador de causa. Todas estas cosas es lo que la palabra despierto quería decir cuando el apóstol la utilizó. La palabra exhortación, como lo hablábamos hace un rato, hipomnesis, significa recordatorio, memoria o recuerdo. Es la manera en la que hay que exhortar, es recordar nada más las cosas, hacer memoria de las cosas que son importantes. Y el entendimiento, dianoia, es la palabra que se usa en la Biblia, significa razonamiento, pensamiento o mente. Entonces tenemos que despertar a través de una exhortación el entendimiento de las personas. Por tanto, Pedro, como un buen apóstol, como un buen siervo fiel del Evangelio, refrescaba la memoria constantemente de la iglesia expatriada, trayéndoles los recuerdos a su mente, que estaba, se supone, limpia a causa de la palabra de Dios. Entonces, la razón del recordatorio o exhortación continua de Pedro a la iglesia era por todo lo que viene a continuación después del versículo 12 en adelante. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Y aquí es a donde viene la exhortación como tal. Sabiendo primero esto, o sea, ustedes ya lo saben, dice, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Ustedes han predicado esto desde hace tiempo y no pasa nada. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que del agua subsiste. Todo esto lo creó Dios. Y cuando vemos toda esta continuación de los versículos, dice, nos damos cuenta que para los creyentes expatriados es necesario que siempre tengan hambre, que siempre tengan presente en sus mentes las advertencias de los últimos tiempos. Por eso cuando vemos indicadores en el mundo, empezamos atentamente a ponerle atención si hay guerra en Israel, quién está atacando a Israel, las guerras en el mundo, las pestes, las pandemias y todas estas cosas que suceden, terremotos. Todo esto nos llama la atención porque es lo que Dios ha dicho que serán los principios de dolores. Entonces tenemos que enfocarnos en esto. ¿Para qué? Para que tengamos memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos apóstoles y profetas y por los apóstoles. Es necesario que estemos atentos. No tenemos que guardar este tipo de ideas ni de doctrinas bíblicas enviadas por Dios en el baúl de los recuerdos.
Hay cosas que de repente las vamos guardando porque no son de uso diario. Necesitamos a veces la palabra de Dios para poder resolver problemas, para poder llevar las crisis, para poder enfrentar los desafíos de la vida diaria. Y entonces dejamos en el baúl de los recuerdos las cosas que van a ser probablemente a futuro. Y eso es lo que no debemos hacer. No tienen que estar guardados en el inconsciente de nosotros, sino en el consciente diario de decir que nuestra vida apunta hacia la vida eterna y no a los años que tendremos acá. En el consciente, siempre muy presente. Para la iglesia expatriada, la iglesia global, la iglesia de hoy, la iglesia que está en todos los países del mundo, no le tome por sorpresa ese evento maravilloso de la venida de Cristo. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Todas estas cosas que oímos a cada rato. La actitud burlesca de muchos concerniente a la segunda venida de Cristo está envenenando la mente de las personas o los hace dudar. Y la duda viene de Satanás. Y al hacerlos dudar, se separan. ¿Y por qué? Porque ellos desprecian, por medio de la burla y motivados por sus propios deseos pecaminosos, la misericordia del Señor reflejada en el tiempo que Él ha otorgado para el arrepentimiento. Todo esto se burlan de eso. Actuando estos burladores por arrogancia, por prepotencia, ignorando voluntariamente el poder creativo de Cristo. Todo lo que se ve de la creación de Dios. Se les olvida esto. ¿Cree usted que la iglesia de Cristo a nivel mundial valora cuando recibe una exhortación continua de parte del Señor a través de un estudio bíblico, a través de una predicación, a través de una plática sencilla y simple con alguien? ¿Cree que la iglesia mundial hoy día valora estas cosas? ¿Cómo puede ver los beneficios de valorar, exhortar continuamente a la iglesia? ¿Cree usted que vale la pena hacerlo? El aliento para la iglesia, que ahora estamos alrededor del mundo en medio de un ambiente de bullying, siempre es necesario, porque estamos en un ambiente de bullying, no es nuevo, siempre ha pasado, pero nos damos cuenta que es real y cómo podemos nosotros pelear contra esto. Y por eso el siguiente punto que quiero compartir es la clave para tener la resistencia y poder soportar la burla o el bullying contra la fe. Versículo 8 que estamos analizando dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No ignorar la eternidad de Dios es la primera arma de defensa. No ignoremos la eternidad. Dios es eterno, ni antes ni después, ni principio ni fin. Ignorar en la palabra griega lantano significa pasar por desapercibido, olvidar o pasar inadvertido. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, que no ignoréis esto, no dejen pasar por alto esto. En medio de un contexto de burla hacia la iglesia, el llamado del Espíritu de Dios, como autor de las Escrituras, por supuesto, que está inspirando al apóstol Pablo, es que a todo creyente, a través de las edades, a pesar de la burla, no debemos ignorar, usando esta palabra, o pasar desapercibida la gloriosa venida del Salvador Jesucristo. Tanto la que sucedió, por la que murió y resucitó, como por la que está pendiente todavía, de venir a traer a su iglesia y después venir más adelante a poner los pies sobre la tierra y entonces a vencer el mal. La actitud que debemos tener como resilientes de la fe debe ser siempre recordar la eternidad de Jesús. Esto no tiene un tiempo límite, no tiene un antes ni un después. Jesucristo no tiene fin, es eterno. Y ahí vamos nosotros, vamos a estar con Él eternamente. A eso es donde tenemos que apuntarle. Estemos firmes en la verdad. El Señor no demora en cumplir su promesa, como dijimos hace un rato. No retarda su promesa. La palabra retarda, bradino es el vocablo griego, significa ser lento, demorar o vacilar. Dios no es lento, no demora ni vacila. Lo que quiere darles oportunidad. El Señor Jesucristo no está siendo lento, ni vacilando en el cumplimiento de su promesa. Está dando tiempo para que todos aquellos puedan llegar, aquellos que no lleguen, para que nosotros, los que podemos compartir, nosotros y todos ustedes también, que pueden compartir la palabra de Dios, lo hagamos y muchas personas puedan llegar antes del cierre.
no claudicar a pesar de la perspectiva errónea de algunos a causa de su pecado que les interfiere en el discernimiento acerca de los tiempos. Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56 dice: Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor. Y lo hace. Hipócritas, dice el Señor Jesús, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Cómo no distinguís este tiempo? Debemos ver las señales de parte de Dios. Por eso, cumplir el llamado a través de la gran comisión de compartir el mensaje de la palabra de Dios es parte primordial para la iglesia, para todos nosotros, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la palabra de Dios dice también en Romanos capítulo 10, versículo 9, habla acerca de la manera en la que tenemos que aceptar a Cristo para salvación eterna, pero un poco más adelante dice: ¿y cómo le van a aceptar si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Es necesario que nosotros compartamos el mensaje de la palabra de Dios. ¿Queremos vivir resilientemente o tener una vida resiliente con una fe firme sin claudicar, siendo que mientras se acerca el día de nuestra redención o de la venida de Jesús por la iglesia, el ambiente de burla se irá aumentando? Nosotros tenemos que serle fiel a Dios, que debemos tomar ese compromiso en las actitudes que hemos mencionado arriba, que el Señor nos encuentre siendo fieles, pensando en Él en todo momento, pensando en esto que puede pasar. No permita que los problemas de la vida, que los desafíos, que las cosas que no están trabajando bien, le alejen de pensar las cosas básicas y fuertes que el Señor Jesucristo quiere comparecer con nosotros. Que no nos distraigan estas cosas, sino que tengamos presente siempre las cosas que debemos compartir acerca de Dios. Este es el tiempo de los soldados valientes. Este es el tiempo de las personas que deben levantarse y ponerse la camiseta de Jesucristo en el mundo carnal y en el mundo espiritual. Es necesario compartirlo y es necesario orar por los demás. Este es el tiempo de decidir en el que yo debo guardar mi fe a pesar de cualquier problema, de cualquier burla, desprecio o dificultad. Este es el tiempo de cumplir nuestro llamado más que nunca, hacer nuestra obra de evangelismo, hablar acerca de Cristo, de su verdad, que Cristo es más que una iglesia, que Cristo es más que una institución, que Cristo es más que una religión. Cristo es una relación perfecta entre Dios y los hombres. Cristo es el puente que lleva a la salvación eterna. Su sangre derramada en la cruz nos da perdón de pecados, nos asegura la vida eterna, y nuestra fe puesta en esa verdad nos hace llevar a su presencia en la eternidad. Si usted quiere hacer una oración con la cual usted pueda aceptar al Señor Jesús como Salvador, le invito a que hagamos esta oración. Es lo único que puedo hacer por usted, porque todo lo demás solo es obra de Dios. Perdón de pecados, vida eterna, eso nadie lo puede hacer por usted, solo Jesús. Pero le puedo acompañar en una oración si usted quiere. Por eso le pido que ahí donde está cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por tu eterno amor y espero con ansias tu venida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, le felicito. El Señor Jesucristo llega a su corazón y la unción del Espíritu llenará su interior. Terminamos este espacio con una oración. Señor, te doy gracias por haber podido entregar este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús que puedas bendecir a cada una de las personas que se han conectado o aquellos que más adelante verán este video. Te pido, Señor, que la unción, tu compañía, tu misericordia llene sus hogares y llene a sus familias donde quiera que estén. Te doy gracias una vez más. A ti sea siempre la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias a todos, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad.